tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de La Barra del Triciclo. En este caso vamos a tocar temas que no tienen que ver con lo que se habla cotidianamente en lo que es el mundo Boca. Dentro de la rica historia de nuestro querido club, tenemos muchos torneos ganados, muchas cosas lindas, pero también tenemos de las otras. Entonces, en este caso, queremos hablar, por ejemplo, de la crisis del 84 que vivió nuestro club. Crisis que empezó unos años antes, a partir de las elecciones de fines del año 80, donde gana Martín Benito Noel, se arma un plantel de figuras con Maradona a la cabeza, entre otros. Después viene la crisis del país, junto con eso la crisis del fútbol argentino, en donde se zafaron, digamos, Independiente y Ferro, podríamos decir, el resto entró en una gran pobreza. Dentro de eso, Boca fue el que más lo sufrió. Y por esto vamos a hablar un poco de este tema, que se habla mucho, pero se sabe poco, creemos. Entonces, para eso voy a presentar a mis compañeros y colegas. Empezamos por vos, Gustavo Tortosa, Gullo Tortosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Tincho? Bueno, acá lo que queremos hacer es, me imagino que saldrá todo perfecto porque hay conocimiento, hay capacidad y hay buenos invitados que nos van a ir llevando de a poco con distintos nombres, que muchos son desconocidos para la gran mayoría del hincha de Boca, con exjugadores, con gente que la vive adentro, con hinchas caracterizados, y más que nada para que las nuevas generaciones puedan entender qué es ese momento de Boca que hoy se quejan porque no hay una Copa Libertadores, porque no se trae la figura de turno, qué era pasar por esos momentos después de la gloria de los 60, que se ganó muchos campeonatos, de los 70, que se ganó absolutamente todo, y esta etapa oscura que se cayó futbolística, económicamente y hasta ediliciamente, casi perdemos el estadio. Bien, perfecto, Gullo. Ahora vamos a hablar con Diego. ¿Cómo estás, Diego Abadi? Hola, Hola Tincho, ¿cómo va? Gullo Bien, ¿vos? querido. Muy bien, muy contento. Bueno, la idea es un poco remarcar lo que fue esta década, ¿no? La década muy delicada para la historia del club, donde se sucedieron muchísimos actos distintos y que pocas veces volvieron a repetirse, sucedieron en muy poco tiempo y vamos a intentar de revivirlos con gente que la vivió verdaderamente ahí adentro, ¿no? Que cuenten sus experiencias, que nos lleven a esos años y después llevarlos un poco a la actualidad y relativizarlos, que nos ayuden a pensar y a planificar mejor el futuro del club. Ojalá podamos lograrlo, que sea divertido, que la gente se conecte. Huyo. Contextualicemos, Tincho, que es muy importante esto. Sí. 1980, finales de la dictadura, 1982, guerra de Malvinas, 1983, retorno a la democracia, no estaba muy estable, juicio a las juntas, siempre crisis económica, muy fuerte en el país, la caja pan, cara pintadas, fue Sí, toda esa época muy convulsionada. Por eso te digo que dentro de la pobreza general que vivía el país, ¿no? Acordate cuando Boca hace trae todas las estrellas, arrancando el 81, se endeuda en dólares y después viene se devalúa el peso ley en ese momento con Sigó, ¿no? El Ministerio de Economía, y bueno, Boca lo sufre. Dentro la de plata eso, dulce, pero Boca entra dentro de la dinámica de la plata dulce, de la política del país. Y se acaba en septiembre del 81. Le pasó a todo el fútbol argentino, lo que pasa es que Boca lo vivió de una manera peor. Por eso no solamente echarle la culpa al país, sino que también hubo otras cuestiones que están dentro de nuestro club, ¿no? Hay un quiebre cultural, me parece, también dentro del club. Empieza a romper lo que es la barra brava, empieza a romper lo que es la violencia, empieza a salir la familia de los estadios, empieza realmente a cambiar un poco la fisonomía del hincha y de lo que pasaba en los estadios, ¿no? O sea, no fue una época sencilla para la historia argentina en el fútbol argentino. Ir a la cancha no empezó a no ser fácil. Recuerdo haber ido de visitante a ver a Boca con 5 o 6 años sin problemas, y ya a partir de 84, 85 se empezó a hacer un poco más pesado. No, vos a la cancha no venís, vos a Independiente no vas. ¿Se acuerdan que en esos años no se hablaba de barras bravas, se hablaba de patotas? La patota. Había patotas en el fútbol, ni siquiera estaba el nombre, ¿no? Pero ligado a las patotas de también políticas, ¿no? Sí, claro. Hasta el 80 se iba en camión, se iba caminando, empezaron a ir en micros o ya organizados, empezó otra fisonomía de movimientos. Boca saliendo de la Bombonera,
fue una década particular, no sucedió tanto. Después en los 90 se volvió a dar, pero fue una década muy particular. Perfecto. Bueno, hecha la introducción, ¿les parece? Vamos a empezar a meternos en el tema, ¿sí? Ahora vamos a una pausa y continuamos ya con nuestro invitado. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos la Barra del Triciclo. Y bueno, siguiendo con estos eventos que ya estamos hablando hace un tiempito, de lo que fue la crisis del 84, mejor dicho, la controvertida década del 80 de Boca, que tuvo vaivenes, vamos a hablar un poco de lo que pasó directamente en el año 84. Luego de la presidencia de Noel, después la de Corigliano, que asumió y renunció al tiempo, y en ese contexto de caos, el Ejecutivo Nacional designó un interventor para que pueda tomar las riendas del club. En ese contexto asume Federico Pollack. Y con él vamos a hablar ahora para que nos cuente su versión de los hechos. A su vez, el año pasado sacó un libro, que también vamos a hablar de eso, hablando de estas cuestiones, pero no solamente hablando de ese momento, que es rico en sí, sino también un poco contextualizar lo que pasó antes para que él llegara y ver con qué club se encontró. Así que, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, ¿qué cuenta? Bien, Federico, muchas gracias. Además por el nombre, la Barra del Triciclo, muy bueno. Hay una historia atrás, después la vamos a contar. Sí. Es humilde, por eso. Es muy humilde esto, claro, exactamente. Bueno, no sé quién quiere empezar a preguntarle a Federico, o empiezo yo. Federico, ¿cómo te va? Me presento, mi nombre es Diego, un gusto. Un poquito contanos, a ver, ¿quién era Federico Pollack antes del 84? Bueno, yo era un tipo que hacía política, además de ser abogado. Y cuando empezó el gobierno democrático del 83, el 83 tal vez fue el único año en que hubo toda una Argentina muy unida atrás de la recuperación de las instituciones, ¿no? Entonces, yo me incorporé al gobierno que asumió. Yo venía de otro partido, es decir, nunca fui radical, ni tampoco lo soy ahora, pero trabajaba en el Ministerio de Educación y Justicia con el ministro Alconar Aramburú. Yo era un hombre de los derechos humanos, era de la PDH. Eran momentos difíciles del país, complicados. Por eso yo siempre digo que el 84 fue el año más feliz de nuestras vidas, porque era todo maravilloso, y fue el peor año de la historia de Boca, y Boca no se merecía claramente no participar en esa fiesta que fue el 84. Hablo del 84 porque Alfonsín asumió el 10 de diciembre del 83 y se bailaba el tango en las calles, era toda alegría, y Boca pasó. Yo no soy un gran historiador de Boca, pero he leído mucho, seguramente el peor momento de su historia institucional. Si descontamos todas las peripecias del Boca original, del Boca que se funda, que pierde las canchas, que se va a Wilde, ese Boca, bueno, apartémoslo, pero a partir de que Boca se institucionaliza, en especial después de la gira del 25, nunca le pasó a Boca algo tan terrible como esto que desemboca en el 84. Federico, le hago una pregunta. Perdón, Diego. Termina, Diego. No, está bien. Federico, ¿cómo le va? Luis Fregosi lo saluda. ¿Qué era lo que le decía en ese momento el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín? Porque claramente la historia o la situación económica de Boca, lo que estaba pasando Boca, entiendo que era un tema nacional. Era un tema que también en la política del país podía llegar a tener alguna injerencia. ¿Qué le decía Alfonsín cuando usted hablaba con él de esta historia, de esta situación que estaba pasando Boca? Bueno, Boca es un tema nacional siempre, ¿no? Y en aquel momento era... Pero yo con Alfonsín no hablaba, porque yo me hice amigo de Alfonsín, fue uno de mis grandes amigos, pero después que dejó la presidencia. Yo en ese gobierno lo integraba por invitación del ministro de Educación y Justicia, que a su vez era el consuegro de Alfonsín, pero yo no era amigo de Alfonsín.
Alfonsín estaba seguramente preocupado por Boca, se había conectado con la Secretaría de Deportes, ahí manejaba el tema Boca el subsecretario, que era Osvaldo Otero, que después fue presidente de Racing, y lo estaba manejando bien. El problema es que cuando Boca pide la intervención, cuando las 8 agrupaciones piden la intervención, había 8 en aquel momento agrupaciones, si bien el tema lo había seguido la Secretaría de Deportes, el que tenía que designar al interventor era el ministro de Justicia, de Educación y Justicia, por una razón de competencia. Y cuando uno designa a alguien en un cargo tan complicado como ese, estaban a punto de rematar la Bombonera, Boca estaba al borde de la quiebra, podía haber sanciones más fuertes del organismo rector, y uno busca al hombre de confianza. Si yo hoy o cualquiera de ustedes tienen que designar a alguien en un cargo, no admiten que se lo designe otro. Y él me designó a mí porque habíamos trabajado juntos en la profesión, en asuntos muy importantes, como el caso suyo del TEC, y él creía, me sobrevaloraba, creía que yo era un tipo que sabía mucho, entonces, que sabía mucho de concursos y quiebras, ¿no? Yo no fui a Boca porque supiera de dirigencia deportiva, yo de eso no sabía nada. Yo era un tipo de ir a la cancha, nada más. Claro. Pero Boca era una situación de crisis y la tenía que tomar un hombre que tuviera experiencia, y yo, que tenía 40 años, 18 de recibido, le pareció a él que era indicado, y lo cierto es que fue uno de los 2 trabajos que mejor me salieron en la vida, más efectivos, digamos, algunas veces por casualidad, pero lo de Boca fue un periodo cortito, intenso y muy satisfactorio para mí. Yo quedé unido por el afecto con Boca, pero soy hincha de Racing. Cuando juegan Racing y Boca, quiero que gane Racing, eso que quede claro, pero quedó. Entonces fui allí, y eso, ¿quién era yo? Bueno, era eso, un profesor, ese tipo de cosas, que después lo seguí siendo toda la vida, y tuve este contacto que ahora a la distancia, han pasado 36 años, ¿no? Casi, lo veo con mucho, digamos, como un aspecto grato. Cuando lo viví en ese momento no era grato, era muy difícil trabajar con un club que no tenía absolutamente plata. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue ir a Segua con el gerente general a tratar de negociar la deuda para que nos devuelvan la luz, porque Boca tenía cortado hasta los servicios esenciales. Es decir, la situación de Boca, comparando con este Boca hoy, que es un club de la era digital, un club, una empresa gigantesca, es imposible de comparar. Lo único que está en pie es la Bombonera. Por supuesto que esta es una Bombonera muy reformada, pero la misma Bombonera, pero nada más. Digamos, el club de aquella época era un club al borde de la destrucción. Si no hubiera sido Boca, es posible que le hubiera pasado algo muy grave. Quedó la Bombonera y quedó la pileta también, Federico. La pileta, y quedó la cancha de bocha. La cancha de bocha que ahora está ahí, está casi que se cae. Mucho? Sí, dale, Diego. Que me quedé. A ver, Federico, sí, Diego, me quedé en algo para estructurar un poco y comentarlo, ¿no? La idea es que nos enteremos todos desde un cero de cómo fue esto, ¿no? ¿A usted lo llaman o lo consideran necesario en el año 84? ¿Y qué recibe, qué ve y cómo empieza a instrumentar la situación? O sea, ¿usted lo consideran y Boca lo acepta? ¿Boca no podía mediar? O sea, cuéntenos a nivel técnico cómo era esa situación. A nivel técnico, el que pidió la intervención fue el club. Es decir, el Poder Ejecutivo no es que se metió, sino que el club pidió la intervención y lo hizo ya cuando uno está dirigiendo y queda desconcertado, que era lo que le pasaba a la dirigencia de Boca. Boca había perdido la dirigencia. Boca comunica su decisión en el estadio de River, en el vestuario visitante, después de un partido que había perdido 4-1, y anuncia a la prensa que va a pedir la intervención judicial. Esto no lo hubiera hecho nadie que no estuviera desconcertado. Habían renunciado todos los dirigentes, quedaba solo el vicepresidente, que era Horacio Blanco, y lo comunican así. Entonces,
además llegaba a Boca un gobierno sin plata, quiero decir, si la situación del país hubiera estado bien, uno podía tener subsidios y esas cosas. Yo no tenía nada. Lo único que me dio a mí el Estado para encargarme de Boca fueron instrucciones. Me dijeron, vaya, ordene el club, reconstruye la dirigencia, como muy fácil no era. Y la otra cosa que me dieron fue mi auto que yo usaba como asesor del ministro, y mi chofer, que fue muy útil, se llamaba González, ahora ya le perdí el rastro, que trabajaba al lado mío muy bien, me hacía de secretario muchas veces. No teníamos nada, entonces había que parar a los acreedores, pero lo primero que había que hacer era parar el remate de una bombonera que estaba en peligro de derrumbe. Yo tengo otra versión que la recogí después de escribir el libro, que no estaba en peligro de derrumbe, que eso había sido algo que hacía la municipalidad, pero que no era cierto. Exactamente. Pero sí, No era esto así. es una versión. Lo cierto es que ahí había un apuntalamiento y uno tenía miedo que pasara realmente algo. Estaba en muy mal estado la cancha, pero además estaban los acreedores. ¿Se acuerda, Federico? No, pero usted ya no estaba. Nosotros lo que recorríamos el club en esa época, venía las grúas y apoyaba los bolsones de arena en las tribunas para ver si se caían o no, y apoyaban 10. Hasta, si aguantaba 50, podía. Algo así, no me acuerdo. Yo era muy chiquito. Y es verdad eso, se apoyaban los pilotes de arena para ver si la cancha aguantaba, y nunca estuvo en peligro de derrumbe. Eso fue una versión... Eso fue una decisión de... La municipalidad la clausuró por eso. Sí, claro. Pero bueno, fuera de eso era muy complicado. Sobre todo, además, Boca tenía un plantel que estaba muy desanimado, estaba de huelga a cada rato. En el 83, por ejemplo, había estado 8 meses sin pagar los sueldos. Claro. Y tenía 2 jugadores muy valiosos. Ese fue algo que me tocó resolver, pero que yo no tenía en cuenta, porque yo en realidad me fijé 2 objetivos. Reordenar el club, llegar a enero para que no se decrete la quiebra y conseguir una lista elegida por unanimidad o lista única, porque el peligro que yo veía era que si había elecciones y volvía a la disputa, la situación se repitiera. La dirigencia de Boca ahí respondió muy bien, hizo una lista única y que se mantuvo además 11 años en la conducción del club y reconstruyó el club de una manera realmente muy buena, viniendo de la nada. Y bueno, fue algo muy agitado. Lo primero que había que parar era el remate. Eso no era solo, digamos, la situación de Boca venía de arrastre mal, ya era del 81, y tal vez antes, porque cuando Armando deja en el 80, estaba todo el problema de la ciudad deportiva, los tenedores de bonos, Boca estaba mal y además no lo acompañaba el éxito deportivo, que siempre ayuda. Y Boca tuvo un periodo muy negro, porque solamente en la historia uno recuerda 44-54, que Boca estuvo 10 años sin salir campeón. Para Boca no salir campeón durante 10 años es un hecatombe. Después llegó Armando y ahí salió campeón. Y cuando yo llegué a Boca en el 84, Boca no había tenido desde Lorenzo éxitos deportivos y recién los volvió a tener en el campeonato del 92, ¿no? Un campeonato solo que ganó esa conducción de Alegre y Martínez Sosa primero y Alegre Heger después. ¿Cuál es la relación suya con un personaje detestable como Martínez Sosa, Federico? Lo detestable corre por mi cuenta. Lo detestable corre por tu cuenta, sí. Yo tuve poca relación con él. ¿Él echó a Gareca Ruggeri? ¿Él echó a Gareca Ruggeri? No, Gareca y Ruggeri... Gareca y Ruggeri estaban en situación de quedar libres el 31 de diciembre por aplicación del Estatuto del Futbolista Profesional. Está claro que no fue él el que los echó, el representante de la Coppola, y ahí sí, yo peleé muy denodadamente por decir que no quedaban libres,
lo cual no resistía a ningún análisis jurídico, lo que yo sostenía. Yo me dedicaba a mostrar los recibos de sueldo y decir que cobraban más que el 20%. No tenía Bueno, pero ahí, sentido. disculpe, Federico, ahí también lo apoyó el resto de la dirigencia de AFA, ¿no? También sostenían lo mismo que usted. Sí, y de Boca. Quizás porque se les venía después a ellos el problema, ¿no? Claro, yo ahí nombré como asesores a Alegre, a Heller y a Ciaín. Que iban a hacer la conducción que venía. Uno veía eso. Era muy claro que Alegre era el hombre que iba a ser presidente, y además, bueno, Grondona jugó un papel muy importante en ese tema, en dos temas. En ese, porque cuando a Santilli se le ocurre traer a Ruggeri Gareca, en realidad Santilli quería a Ruggeri, Gareca venía con el combo. ¿Por qué? Porque River tenía muchos delanteros, tanto que duró muy poco Gareca en River. Cuando le informa a la AFA que iba a hacer gestión para quedarse con estos jugadores que quedaban libres, Grondona le dijo: no desprotejas a Boca, tenés que compensar. Y ahí apareció la operación de Tapio, el Articoechea, que fueron dos jugadores que a Boca le sirvieron mucho, y a la Argentina también, fueron campeones del mundo. Claro. Y además y dinero plata. aparte, ¿no? Y aparte plata. Claro. Sí, mi recuerdo eran $150.000, por ahí leí que eran 120, no importa, era mucha plata. Porque Boca tenía esos dos jugadores, lo tenía Gatti como jugador importante, digamos, y no tenía mucho más. Tenía algunos buenos jugadores. Distra era un jugador extraordinario, recién empezaba. Pero además tenía un plantel que se estaban peleados entre sí. Claro. Tenía liderato, porque habían sufrido mucho, pobres. La gente con los jugadores de fútbol muchas veces habla mal de los jugadores, sobre todo los dirigentes de fútbol. Dicen: no, piden esto, piden lo otro. Primero no se dan cuenta que son chicos. Los jugadores de fútbol son personas muy jóvenes, son chicos, están en una situación especial. Fíjense, yo hablo de Ruggeri y Gareca, que en ese momento tendrían 20 y pico de años, muy cortitos. Pero bueno, yo en eso tuve suerte, porque mientras estuve, a Boca le fue bien deportivamente, no porque yo no hiciera nada, sino porque, bueno, tuvimos la suerte creo que jugamos 4 partidos durante mi función, y se ganaron 2, se empató 1 y se perdió 1 en Córdoba. Pero bueno, Grondona se portó muy bien, Santilli también se manejó bien, y ese problema se solucionó. Después, formalmente, se solucionó después que yo me fui, porque algo que tuviera que ver con el patrimonio de Boca, mi decisión era no firmarla, porque yo no era dirigente de Boca, yo era funcionario público. Por eso, cuando le prometí en venta, o que le daba a Boca, a la AFA, la candela, por todas las deudas que tenía Boca con la AFA, no lo firmé. Explíquelo eso, Federico, por favor, explíquelo eso bien, cómo fue esa parte, que tiene que ver con un aval de AFA, ¿no? Sí, en realidad yo tenía que parar el remate, y claro. el abogado de Wanderers era Saruba, que un especialista en cobro de deudas deportivas, futbolísticas. Porque era el dueño, Wanderers era dueño de Ariel Krasowski, vale contextualizar. Le había vendido a Krasowski a Boca, y Boca no se lo había pagado. Ahora, perdón, entonces, vamos con la de Candela. Después le quiero preguntar, ¿cómo un club que entraba tanta cantidad de plata? Porque entraba plata a lo pavote, me consta. Mi padre fue jefe de cobranzas en esa época, y entraba muchísima plata por socio, por la famosa rifa de Boca. ¿Ustedes se acuerdan la rifa de Boca? ¿Cómo no? Sorteaban departamentos, una locura, la guita que entraba y la plata de los amistosos. Quedó en la nada. Y ahí viene por eso es algo que es imposible de defender. El problema es que ese ingreso quedó compensado, entre comillas, digamos, se diluyó, porque Boca se manejó en dólares desde el 81 en adelante. Muy poquito, apenas asume Noel, cae la tablita. Claro. Y Boca en ese momento dolariza los sueldos de los jugadores, incluso de Gareca, que venía de Sarmiento, estaba en préstamo de Sarmiento, y además compra a Maradona. Es decir, compra también, entre comillas, en realidad Maradona lo alquila, porque
porque quiere hacer la operación por 10 millones de dólares, se mete la DGI de aquel entonces, que es la PIP ahora, para ver de dónde era el origen de los fondos. Los inversionistas se asustan porque el tipo que es de Boca y tiene mucha plata la pone en Boca para comprar a Maradona. Además, Maradona se había vendido solo, es decir, Maradona había dicho quiero jugar en Boca, y en ese momento ustedes piensen, es muy difícil hacer la comparación, pero que de pronto Messi diga ahora, a los 33 años, me gustaría terminar la carrera en Boca. Que Todos dijera los medios, eso. todos los Claro, medios, entonces todo. se arma todo. Y los hinchas. Bueno, Messi diría, tal vez, me gustaría terminar la carrera en River, no sé, porque por ahí andaba. Pero quiero decir, cuando Maradona, que era un pibito, dijo, yo quiero jugar en Boca, y bueno. Entonces eso descompensó el ingreso que tenía. Además, Boca no explotaba la marca. Nunca se había planteado explotar la marca Boca, que es una de las marcas hoy más importantes que hay. Y cuando se acabe la pandemia y todo esto, y Adidas pueda vender la camiseta de Boca en Europa, porque Nike no hacía eso por política empresaria, ustedes van a ver partidos de fútbol, muchísimos, que veamos por televisión en Europa, con gente con la camiseta de Boca. Eso no lo tenía presente la dirigencia de Boca, no lo explotó, y tal vez sea eso lo que mejor hizo, o algo, uno siempre deja un legado en donde pasa, la administración Macri, porque Macri realmente ejecutó un contrato que ya se había firmado, y primero estuvo perdiendo tiempo con una asociación con Clarín, pero después la marca voló. Eso lo dirigía Salvestrini, y hoy la marca Boca. Es decir, la marca de cualquier equipo, pero en la Argentina, en especial de Boca, la mitad más uno, o la mitad menos uno, lo de Río, no sé, quiero decir, estamos en la mitad del fútbol, explota eso. Eso le faltó en aquel tiempo. Yo lo planteé cuando era interventor. Lo planteé y me encontré cuando escribía el libro con un reportaje que me hizo Clarín, que medio me asustó porque todo lo que decía era lo que había que hacer, pero parecía más dicho por Macri, y yo ideológicamente no tengo nada que ver con Macri. Pero yo ahí planteaba que había que explotar la marca Boca por medio de una agencia de publicidad. Medio un poco lo que hizo la administración Macri cuando explotó la marca con Boca Crece. Ustedes recuerdan Boca eso. Crece, sí, Claro, sí, sí. Asociado con el Clarín. Pero bueno, estoy hablando mucho. No, está perfecto. Perdón, para contextualizar, también, perdón, para contextualizar, también convengamos que el fútbol, en especial el fútbol argentino en esa época, no era lo que era ahora. O sea, era difícil explotar la marca porque no había casi mercado para el fútbol, ni televisación. Casi no había televisación tampoco, ¿no? Eso, había televisación, complicado. pero de ninguna manera masiva como ahora. Claro. El mercado, sí, pero el que apunta primero es el hacedor, es decir, Armando vio eso, con independencia de lo disputado que es la personalidad de Armando y que hay gente a favor y en contra, él vio que el fútbol se iba a convertir en eso. Uh-huh. Que al final, porque nosotros somos un país subdesarrollado, sin duda, no tan subdesarrollado como África, pero un país con graves problemas de subdesarrollo, y el subdesarrollo es conocer después lo que otros conocieron antes, así de simple. Y ya eso, en los 80, ya empezaba en Europa a mostrarse de una manera más fuerte, o sea que había que mirarlo. Después cuando la administración de Alegre firmó el contrato con Nike, la equivocación es que tuvo 6 meses sin usarlo, pero lo firmó, también lo vio, eso ya era 90 y pico, 91 creo que lo firmó. 95. 95, exacto. Y en el 96, Macri, a partir de ahí empiezan a explotarlo y empieza a dar ganancia a partir que se va Clarín de esa asociación. Había que ver las cosas. Yo creo que los proyectos hay que verlos, y Boca no estaba en condiciones de explotar la marca así, pero si yo, que era un tipo que no era del fútbol,
y era un tipo joven relativamente, 40 años, ya decía hay que explotar la marca Boca, es que eso estaba ahí. Yo me acuerdo de una discusión que tuve con Macaya Márquez en la Oral Deportiva, no discusión, en una mesa grande que estaban todos los periodistas hablando, que Macaya me paró y me dijo, bueno, pero el fútbol no es todo negocio, también está el juego. Yo le dije, sí, claro que está el juego, pero el fútbol es un negocio. Después dije, creo que hoy es mucho más que un negocio, el fútbol es una industria, ¿no? Claro. Que un club no puede desaprovechar. Claro. Tiene que tener la misma pasión que tiene siempre, que gane los partidos, todo esto, pero además no puede desaprovechar. Hoy uno entra, yo a Boca entré hace 2 años, después de tantos años sin ir, para escribir el libro, y ahí, bueno, ahí me lo encontré a Jorge Vitar, que es un tipo que estaba de la época de Armando, y que fue una fuente importante, el libro que acaba de fallecer, y uno miraba ese club y dice, pero ¿qué? Esto es una explotación extraordinaria que no tenía en la época que yo estaba. Bien. Bueno, los chicos le habían hecho una pregunta, no me acuerdo. Pero la candela, con el tema de la candela, claro. Había que redondear, sí. Claro, yo fui a ver, Saruga se puso muy duro conmigo, no quería arreglar. Me dice, no le creo nada, no me trató bien. Entonces yo hice una reunión con Grondona, a quien no conocía, en la casa de su secretario de Deportes. Y Grondona, con su estilo, yo hablé 30 minutos y él no hablaba. Y como ya me empecé a desesperar, le dije, mire, si usted me sale de garantía y me da un adelanto, cuando me voy le firmo la venta de la candela, por supuesto, por la deuda, a la AFA. Y Grondona ahí me apoyó, claramente, no solo garantizó, sino que hizo algunos adelantos. Esto no lo tengo tan preciso ahora. Y cuando yo me iba, vino Agricol de Bianchetti con un escribano a que le firme la candela, y dije, no, ¿cómo voy a firmar eso? Y fue muy divertido Agricol, porque me contestó, con Julio no pensábamos menos de usted, como diciendo, ¿cómo va a firmar esto? Y quedó Boca como deudor de la AFA, y después Boca cobró. En el fútbol, al final, las deudas se cobran. Claro. Sí. De hecho, se metió la ciudad deportiva y demás después. Pero el estado del club, en relación con Grondona, ¿la deuda estaba documentada? No, era todo en el aire, ¿no? ¿Usted qué se cuenta? ¿Se encuentran con papeles, con documentos? No, no había nada. Nada. No, yo me acuerdo que vino el escribano Gardey, que era como mi segundo padre, y había sido directivo de Boca, a hacer un inventario. Y dije, no, ¿qué vamos a hacer inventario? Acá no hay nada. Está el personal, el personal se había manejado muy bien, había tomado el club, había tomado la candela, protestaban, pero no cobraban, como que iban a hacer. Pero nadie se fue, quiero decir que yo recuerde. Yo tuve reuniones con ellos aguantaron, y había que aguantar de a día, era día por día, hasta que se solucionaron algunos de los temas. Y lo que terminó de solucionar la coyuntura, nada más que la coyuntura, fue vender los palcos y las plateas para el 85 en el 84, lo cual se hace normalmente, pero en aquel momento uno estaba en el borde de estar vendiendo algo que no podía dar porque la bombonera estaba clausurada. Y ahí respondió mucho, el abonado de Boca respondió de inmediato. Ahí compraron todas las plateas, todos los palcos, y cuando yo llegué, cuando yo me fui, quedó plata en el club. Eso fue importante porque le permitió hacer los primeros pininos a la nueva conducción. La gente colaboró mucho. La gente perdón, quiero aclarar esto. Cuando yo llegué a Boca, la gente no estaba. Y yo estaba en Boca, estaba solo, y digo, pero ¿dónde está? Me acuerdo ahí yo lo puse en el libro, un artículo de Ardizón, ¿dónde están los de Boca? Pero cuando yo hice esa jugada de decir, bueno, vendo todo esto, ahí reaccionaron. Creo que el detonante fue que a los pocos días de entrar se paró el remate, y entonces la gente se entusiasmó. Pero Federico, usted el club usted lo tenía cerrado. Claro. Usted lo tenía cerrado el club, eso sí, por eso. Luis quería hacer una pregunta.
Pero por eso ya no. No, pero yo caminaba, me iba a la cancha a comer algo y no había nadie. Después sí vinieron, el club seguía cerrado, pues la gente hacía todas las escaleras, había como, me parecía la película de los 64 escalones hasta llegar al despacho del presidente, y había 4 personas por escalón para saludar. La gente, bueno, es Boca, ¿qué le voy a contar a ustedes si ustedes son el club del triciclo? Claro. Luis, vos querías preguntar algo, Sí. ¿no? Bueno, Federico, lo que yo le quería preguntar era, recién usted hablaba en la respuesta anterior de cómo había respondido el hincha de Boca, sobre todo con la compra de abonos, en un club que estaba cerrado, era muy complicado, igual que usted tuviera contacto por lo menos en los primeros momentos. Pero ¿en quién se apoyó usted? ¿Dónde cree que están los otros héroes, por decir de alguna manera, de la reconstrucción de Boca en un momento tan complicado como ese? Yo no sé si la reconstrucción, pero los héroes de soportar a Boca, de mantener a Boca para que otro después se encargara, claramente es el hincha y el asociado, claramente el personal de Boca, los jugadores, digamos, lo que es natural dentro de la institución. Lo que falló en Boca en ese momento fue la dirigencia, que después se reconstruyó. Pero, ¿qué les puedo explicar? Uno jugaba con un equipo que los jugadores aceptaron volver a jugar. La gente, vuelvo a insistir, compró los abonos del año que venía, prestó apoyo muy fuerte. Yo recuerdo hinchas notorios de Boca como la Raulito. La Raulito de día estaba en la cancha de Boca cuando estaba yo, en la sede, y a la noche se apostaba enfrente de mi casa. Y yo no vivo a 4 cuadras de Boca, sino que vivía, en aquel tiempo yo vivía en Libertador y Gorostiaga, por lo cual eso era lo que significa Boca, digamos. A mí, en aquel tiempo que todos decían que Boca iba a desaparecer, a mí me costaba entender el concepto, después entendí que era un concepto completamente equivocado. Ese tipo de instituciones públicas, porque los clubes forman parte del ejido público, no son instituciones privadas, por más que tomen formas privadas, no desaparecen. Y lo demostró muchísimo tiempo después Racing, que se fue a la quiebra, y sin embargo siguió. Claro. Pero estos son los puntos centrales. Entre los jugadores, el hombre que más apoyó para seguir y todo es Mouso, claramente. Pero todos Miren si no merece una estatua a Mouso, ¿no? Miren si no se merece una estatua a Mouso, ¿no? Encima, sí, yo sé que la hinchada de Boca a Mouso todo el mundo lo quiere. Cuando yo presenté este libro Armando a Macri, lo presentó un hincha de Boca muy notorio, Sergio Orbín, que es tal vez el novelista más importante de la Argentina hoy, pero por sobre todas las cosas es un hincha de Boca, que me aceptó porque dijo de Boca, y me hablaba de Mouso, de que dónde estaba, que tenía una pizzería, que esto, que lo otro. La gente de aquella época, Sergio Orbín sería muy joven en esa época, se acuerda de Mouso como un estandarte, sí. Es símbolo del club. Símbolo olvidado, porque cuando uno pregunta, en general, la gente cae en los lugares comunes de quién es los símbolos de Boca, y de Mouso se olvida muchas veces. Cuando Mouso, y además Mouso se tuvo que ir. Yo me fui, Mouso se fue. Claro. Sí, exactamente. Federico, le iba a preguntar cómo fue el acuerdo con las agrupaciones. Que cuente eso, que es una historia interesante para llegar al final de su ciclo. O sea, bueno, yo tenía claro que dar elecciones era una equivocación. Yo tenía el mandato de dar elecciones, pero si competían agrupaciones entre sí, estaba muy dividida la dirigencia. Y si había listas diferentes, iba a terminar rápidamente todo en lo mismo de antes. Entonces, yo fui hablando con las agrupaciones, tuve una reunión con todas las agrupaciones, esa fue decisiva, y medio amenacé, porque yo en aquel tiempo
bueno, si la gente se olvida de Mouso, se olvida mucho más de mí. Yo patuve un ratito en el club, pero en aquel tiempo yo tenía mucho peso. Venía del gobierno, el club se había medio arreglado, la AFA me preguntaba siempre por qué no me quedaba, y medio amenacé, como diciendo, no amenacé, pero diciendo, si ustedes no se ponen de acuerdo, por ahí me tengo que quedar yo. Y ahí se pusieron enseguida muy bien todos de acuerdo. El único que no firmó el acuerdo fue Conde, Luis Conde, que tenía esa personalidad de estar siempre en contra de los demás. Pero bueno, después fue vicepresidente de Boca mucho tiempo, en la gestión Macri. Claro. Pero allí se pusieron de acuerdo. Yo no tenía argumentos. Si no hubiera habido una sola lista, no tenía cómo conseguirla. Hice algunas metáforas. Dije que quería una lista con alegría. Está bastante claro qué es lo que estaba diciendo. Porque Alegre sonaba muy fuerte. Además, Alegre era muy amigo del presidente de la Nación. Y era funcionario del presidente de la Nación. Y era un hombre de los acreedores más fuertes de Boca. Y después hicieron la lista donde entraron todos. Entró Martínez Sosa como vice, cuando Martínez Sosa no era un hombre fácil para estar con él, porque siempre tenía ideas, nunca se convencía de los proyectos. Yo siempre cuento, no quiero hablar mal de él, pero siempre cuento que en el medio de que estábamos viendo cómo le podíamos pagar al canillita de la esquina, él venía con que había que techar el estadio, no sé, o se estaba cayendo, o que por lo menos estaba mal. Pero bueno, él duró poco, porque al año y medio, cuando hubo elecciones de nuevo, lo reemplazó Heller, porque Heller tenía la antigüedad. De Heller quisiera hacer un párrafo aparte. Yo a Heller no lo conocía, pero Heller tenía una personalidad dominante. Quiero decir, en el grupo de asesores que habíamos formado, que yo había formado para la intervención, Heller era el que llevaba el bastón. El cerebro, ¿no? El cerebro. Y llevaba el bastón, un tipo de mucha personalidad, e inclusive lo demostró, porque es un hombre muy grande ahora, espero que no me escuche, pero es un hombre muy grande, y sin embargo sigue permanentemente en la vida pública, y además tuvo mucha resistencia dentro de Boca, Heller, resistencia política, resistencia de la barra, y se la bancó. Ese fue un pilar. Alegre era... Bueno, hay una frase de Jorge Vittar, que yo rescato siempre, que decía que cuando decía que Macri le costaba hablar con la gente, en cambio decía Alegre se abrazaba hasta con las columnas, claro. Porque Alegre era así. Y Aciaín fue un hombre que puso la frialdad, un tipo. Esos fueron, había más, por supuesto, estaba Espataro como tesorero. Pero bueno, eso fue la gente. No sé si ustedes, por ahí me dicen ustedes y me hacen una pregunta y me estoy olvidando de algo. No, yo le quería preguntar, justamente que usted ya lo nombró tangencialmente, la relación con la barra, si ustedes los fueron a ver, intervino en esos 40, usted tuvo más o menos 40 días de intervención. ¿Tuvo alguna 40 relación noches, con la barra? siempre digo. Yo siempre digo 40 noches. Estuve, sí, multiplique ahí. La barra, después me enteré yo al investigar el libro, porque me había olvidado, había venido a verme y yo lo delegué en uno de los colaboradores que tenía, que era Daniel Campos, o sea que no los vi, pero después cuando se me ocurrió que para recaudar fondos para Boca se podía armar un partido donde para Boca jugara Maradona, que ya estaba en Barcelona, desde luego. Claro. Y me había dicho que sí, porque yo a Maradona lo había demandado porque no le había pagado la deuda a alguien, y ahí tenían una pequeña relación contra Racing, que ascendía, y me pareció que en la cancha de Racing podíamos recaudar $1 millón. Y eso a Boca $500.000 le venía. Y entonces lo cité al abuelo y al gitano. Y yo además, yo siempre fui un tipo muy ingenuo, yo personalmente. Cuando entraron a la sala de reuniones, yo pensé que era la primera vez que veían la sala de reuniones. Después me enteré que vivían en la comisión directiva, en las reuniones de comisión directiva,
Y tuvimos una charla normal hasta que yo les dije esto del partido. Yo lo cité para que no me boicotearan el partido y me dijeron, con Racing no le aseguramos nada. Además, los músculos se tensaron del abuelo. Yo me hice el gallito, pero por suerte el partido no se pudo hacer porque Racing no ascendió. Claro. Porque venían de un muerto, habían matado. Claro, de Basiles, justamente, ¿no? Y después mataron a otro. A otros, Después que yo me fui, mataron a otro. Claro. Sí. Eran barras de mucha muerte, pero no de negocio. Claro. ¿Ah, no? Que yo supiera eso, no tenían negocio en el club. Y a mí me apoyaron todo el tiempo. Yo lo veía. Alguna vez cometí yo un error, porque me vinieron a pedir, habían entrado con un ataúd con los colores de Rosario a la cancha Huracán, porque Rosario, si ganaba Boca, se iba al descenso, pero me tiró a empezar gitano y me vinieron a pedir que lo saque, y yo fui a decir al comisario que lo saque, y lo sacó, pero me miró y me dijo, usted también. Yo no tenía que haber hecho eso, además era un ataúd. Los signos democráticos y de la violencia, uno los ve después. Claro. Pero conmigo se portaron bien, digamos, nunca hubo ningún problema. Bien. De hecho, era una época de cancha pesada, ¿eh? La cancha fue la explosión del abuelo porque empieza 84, empieza el gobierno democrático y fue un caos, ya era ir a la cancha y había peleas, cadenazos. Era importante. La barra de la abuela aparte era... Y además el gitano tenía relaciones con el radicalismo, según me decían. Santiago, sí. Hay un escritor, Gravia, claro, que dice que yo le daba plata. Es decir, el libro seguramente está bien investigado en la parte posterior, pero ahí no. Yo no solo no le daba plata porque no tenía, sino que no lo conocía y además yo no era radical. Pero bueno, eso, claro. Yo le mandé una carta de documento a Gravia, pero que nunca me contestó. No una carta de documento, me confundo, un mail, pidiéndole que las próximas ediciones corrigiera, nunca me la contestó. Eso sucede, pero a veces el investigador, cuando no tiene fuente, pone cosas que se le ocurren. Claro. Es complicado eso. Claro, claro. Sí. ¿Usted con Corigliano no tuvo ninguna relación, Federico? No, Corigliano había renunciado. Sí. Y nunca apareció. Después sí, él siguió en relación con el club, por supuesto. Pero Corigliano perdió la brújula, que había empezado a perderse antes, pero Corigliano tenía más relación con todo el mundo, es decir, con los jugadores, se peleaba, y el detonante, según lo que yo investigué, de la renuncia de Corigliano fueron los jugadores, porque los jugadores se reunieron con él en un departamento para negociar, pero le grabaron toda la conversación. Le grabaron la charla, y él salió a desmentirla y apareció la grabación. Y ahí se detona todo, la relación. Y ahí renunció, sí. Porque además los jugadores eran, Ruggeri, Gareca, eran tipos de mucha personalidad. Coppola atrás de ellos, ¿no? Coppola, que además Coppola, si bien era el representante de Ruggeri y Gareca, después había tomado la voz de todo el plantel. Claro. El Coppola posterior es el Coppola de Maradona. Claro. Hasta ese momento no era el Coppola de Maradona. A Maradona se lo introduce Ruggeri. Claro. Pero tenía muchos jugadores también, Coppola. Tenía después muchos jugadores y era un hombre. Pero ahí hablaba por todo el plantel, ¿no? Sí, hablaba por todo el plantel. Claro. Sí. Yo no tuve relación mucho con él porque lo recibí y no lo traté bien. Quiero decir, mire, quiere sacarse una foto, saco una foto porque yo con usted no negocio. Pero no era porque no quería negociar, yo no tenía plata. Claro. Entonces no podía decirle que se queden. Yo no tenía nada. Por suerte, después esa solución fue buena. No, para un segundo. Siguiendo esto, un segundito. Sí, sobre la usted, en el momento que estuvo, si bien no había plata, ¿cómo fue la actitud de los jugadores? ¿Apoyaron? Usted dijo en un momento que sí, pero ¿Coppola también estaba atrás del apoyo de los jugadores o no? Eso no se lo puedo afirmar. Pues yo a Coppola estuve un día con él y Ruggeri y Gareca, nos sacamos una foto y nada más, después no sé.
pero los jugadores jugaron, ¿no? En mi periodo no hubo ninguna huelga de jugadores. Claro, Jugaron todos. claro. Gatti jugaba alguna vez y Valerio jugaba otra. Claro, Quiero decir, pero estaban los jugadores. bien. Digamos, a mí me parece que, no sé, cuando uno analiza lo que pasó, yo a los poquitos días que entré, se paró el remate. Y me parece que eso dio una euforia. Claro. Y la cosa, es como un equipo que no es mejor que el otro y que de pronto está en un momento importante y es muy difícil ganarle. Y entonces ahí todos se pusieron de nuevo la camiseta de Boca que parecía que se la habían sacado, ¿no? No hablo de los jugadores, digo todo el mundo. Se volvió como un poco de esperanza, hubo, ¿no? A partir de ahí. Claro, después hubo gente que pudo, seguramente de haber financiado la contratación de Di Stéfano, porque Claro. Boca, yo, el director técnico que tenía era Dino Sani, pero le debían plata y yo le pagué un pasaje de vuelta a San Pablo, lo único que le pagué, quedé con Marito Sanabria y Mastrangelo. Quiero decir, después contrataron, intentaron, esa conducción intentó algo, pero no tuvo suerte deportiva, no tuvo suerte. Bueno, yo tengo. A ver. Sí, dale, Diego. No, dale. No, era cortita la mía, era cortita, era muy cortita. El mito en realidad que Coppola pidió la quiebra de Boca, ¿usted lo sabe, Federico? No había ningún pedido de quiebra de Boca, de Coppola. Los pedidos de quiebra yo los conocía. Porque ¿Se puede saber? Abogado. ¿Se puede saber de quién eran? No, había de todas las, pero de Coppola me hubiera recordado absolutamente. Bien, es bueno eso, un mito derribado ese, porque para todos Coppola pidió la quiebra de Boca. Es un gran mito que acaba de derribar en dos palabras. Tal vez no sea un mito, yo no puedo ser asertivo en algo que no conozco. En el listado que tenía yo, no estaba. Bueno. Me acuerdo que había 153 juicios ejecutivos, varios pedidos de quiebra. A mí casi me fajan por Boca, porque una vez me vino a ver el abogado de Vélez, que era un peticho que había estudiado conmigo, un tipo más grande que yo, muy fuerte, un gran tipo era, pero venía a cobrar y creyó que yo había llegado con la plata del gobierno, y cuando le dije que no, casi cobro. Digamos, claro. La gente estaba cansada de que Boca no le pagara a nadie. Claro. Y eso lo reconstituyó Alegre claramente. Fíjense que Alegre, esto hay que decirlo, siempre hay un mito, eso sí es un mito, que cuando asumió Macri el club estaba desfinanciado y con las cuentas no ajustadas, lo cual no es verdad. El club tenía las cuentas ajustadas, a mí me lo dijo Salvestrini, que era el contador, el tesorero, y además había 6 millones de dólares que entraban en junio, julio del 96 por el último tramo de la venta de la Ciudad Deportiva. Claro. Por lo cual el club tenía posibilidad. Sí, ya saneado, ¿no? Ya saneado en eso. Saneado totalmente, todos habían cobrado, incluso Alegre, lo que le debían, todos habían cobrado. Y además tenía un pequeño superávit y tuvo una gran maldición. Tenía el campeonato, aquel con Newell's ahí en el bolsillo y hubo un cambio no lo tuvo. Tenía el campeonato del 95 completamente en el bolsillo y lo perdió. La Copa Libertadores con Colo-Colo, tuvo varias, no ligó. Tuvo varias, sí, claro. Esto también es la pelotita, ¿no? Como uno dice siempre, si la pelotita no entra. Para mí, Bianchi fue el mejor técnico que yo recuerde, no solo de Boca, está entre los grandes técnicos que yo tengo claro. Y sin embargo, muchas veces Bianchi, la pelotita entró y es así. Claro. Sí, te cambia la historia desde ya. Ullito, silenciate un toque. Dale, Diego, dale vos. Ponételo en silencio, que tenés ruido. A ver, Federico, mejor. Para ir terminando, enfocándonos, para enfocarnos nuevamente, porque la verdad, muy linda y muy rica charla. Buscando, investigando, presidente número, o 28º, número 28. ¿Qué se siente de eso? ¿Qué sentís al estar en la lista de Boca? ¿Qué parte de...? No, ahora tal vez sea por un problema de edad. Antes nunca reparé en eso. Y ahora me da un orgullo haber sido presidente del número 28. Es
E incluso la otra vez que estuve en Boca grabando en el archivo de la memoria mucho tiempo, horas, después me llevaron a mi viejo despacho y a la reunión de comisión directiva y me mostraron todas las fotos de los presidentes. Y yo les dije, pero acá falta una foto. Y yo, es cierto, está dibujado Corigliano, hay que poner la foto. No, hay un dibujo de Corigliano, pero falta una foto. Hasta que cayeron que faltaba la mía, porque yo nunca me consideré presidente de Boca. Pero ahora figuro así y yo me siento muy honrado. Fue un periodo cortito de mi vida. Pero intenso, ¿no? Muy intenso. Muy intenso y en algunos momentos muy tenso, no solo muy intenso, sino que había momentos que uno decía que no iba a poder solucionar las cosas. Y pero déjame, fue un lindo déjame momento. continuar. Déjame continuar la línea. ¿Y quién fue Federico Pollack para Boca? No, yo fui un accidente para Boca. Es decir, Boca estaba en ese problema y pidió la intervención y aparecí yo. Yo supongo que cualquier otro interventor también hubiera solucionado las cosas. No, pero eso es una cosa contrafáctica. Es una suposición. A mí me salieron todas bien. No hubo una que me saliera mal. Y muchas que yo creía que me salían bien porque había tomado una actitud u otra, no. Me salían bien porque estaban pasando cosas a un costado mío que yo no sabía que pasaban y pasaban. Yo no sabía que era un elemento de una interna de gobierno donde tenía apoyo de la Secretaría de Deporte. No lo sabía eso. Entonces, como yo trabajaba solo, yo soy un hombre que ampliar un me cuesta poco, mucho Federico, trabajar en eso. equipo. ¿Cómo? ¿Podés ampliarlo eso, Federico, esa parte que dijiste? Y De la claro, interna porque la del Secretaría gobierno? de Deporte había trabajado muy bien asistiendo a Boca. Habían hecho una serie de subsidios para la Villa 31, o el barrio 31, dice ahora, de costado para la escuelita que estaba abajo de la tribuna de la 12, y algunos de esos subsidios iban también a pagarle los sueldos a los jugadores. Ahí ya habían ocupado en serio. Y nosotros, en el Ministerio de Educación y Justicia, no nos habíamos ocupado nada, es más, era un problema que no. Entonces, cuando se dieron cuenta que el interventor que ellos tenían no iba a asumir, ellos tenían al Gordo Luque como interventor para asumir, un jugador de rugby, un octavo muy bueno, se apartaron. Claro. Y yo trabajé solo, pero yo creo que se apartaron porque se apartaron. Nunca me hicieron nada de frente, al contrario, el secretario de Deportes es un gran amigo mío. Bueno, falleció en el 2018, Michingo Reilly, pero había todo una interna, y yo comprendo, porque era un sector de deporte que había trabajado con Boca, y de pronto aparecía un viejo dirigente del Partido Radical y les metía un interventor que además no era radical, era desarrollista, lo cual es peor porque los radicales, los desarrollistas no los quieren, y que además se llevó todo el paquete, porque a mí después todo el mundo me agradecía a mí y no a la Secretaría de Deportes, que había trabajado silenciosamente durante 8 meses para solucionar las situaciones puntuales de Boca. Eso fue uno de los temas que yo recién averigüé porque lo investigué mucho al libro y encontré otra historia. Es como cuando uno la ve en esas películas donde uno cree que vive una realidad y estaba viviendo otra. Impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Sí, la verdad que esa parte no la sabía y tiene lógica, ¿no? Porque la verdad que sacando que sea radicalismo, ¿no? Digo, para cualquier gobierno tener la posibilidad de meterse en un club como Boca, bueno, es un botín bastante importante, ¿no? Lo estamos viendo hoy, ¿no? Más lejos, la Secretaría años, no hoy, sino en estos años. si lo vieron, la Secretaría de Deportes quería terminar con la Bombonera funcionando y Alfonsín dando el puntapié inicial. Claro. Y de pronto apareció un tipo que quería solucionar la crisis y no sacar rédito político, y además estaba el miedo político de que el interventor aprovechara políticamente eso para él.
Claro. Eso me lo dijeron en la cara. Cosa que yo no tenía ningún interés. Eso, y no lo hiciste después, porque inclusive nunca- hasta el libro lo sacaste mucho tiempo después, el año Sí, pasado. No, el libro nunca lo hubiera sacado. Lo saqué porque Barsky un día empezó, hace 3 años más o menos, en la radio a decir que yo había salvado a Boca, y todo el mundo me paraba y me decía, porque era un hecho nuevo, y entonces pensé en escribir un libro sobre el 84, después me enteré que estaba Pablo Lisotto escribiendo un libro sobre eso, y mi libro se extiende más. Digamos, toma la gira del 25 y llega hasta Macri. Claro. Pero yo iba a sacar algo del 84 y uno se va... porque además vinieron las circunstancias políticas. Yo me pareció que un libro que tomara también la presidencia de Macri podía aportar mayor interés. Claro. ¿Cuál opinión tiene del Puma Armando? Perdón. Tenemos sí, mucho Diego. ruido. ¿Podemos sacar el ruido? Porque se pierde un poco. Gracias. Ahí está. Diego, vos querés hacer una pregunta, ¿no? Sí, siguiendo la línea, a ver, te destacaste en 40 días, quedó una imagen que en ese momento no aprovechaste o no utilizaste. ¿Te arrepentís del gesto, digamos, de nobleza, de no aprovechar una situación de un club tan grande, en una situación tan complicada? Porque te podía haber hecho llevar a un lugar bastante interesante, me parece. La vida Hoy, compensa un tomando poco. la consecuencia de Macri, que terminó como presidente del país, pero a mí me parece que en mi caso primero fue un acto de soberbia no quedarme cerca de las dirigencias de los clubes, porque los que éramos dirigentes políticos creíamos que los dirigentes de los clubes eran menos, un escalón menos, me parece. La segunda cosa es que yo no me imaginé que podía quedar pegado a Boca hasta que Armando me mandó a Horacio Blanco al año y medio a pedirme que me presente contra Alegre, porque Alegre, Armando no se lo bancaba a Heller. Claro. Y yo le dije que yo no tenía antigüedad ni era socio. Y todavía le dije, no soy yo, pero ¿cómo no te dije? No, soy socio. Y después pienso que podría haberme quedado más cerca del fútbol. Me di cuenta una vez que un empresario muy importante del fútbol le dijo a una hija mía, tu viejo estaba en Boca, pero no sabía nada de fútbol. Y a mí me indignó, pues yo creo que sé de fútbol. Yo sé de los partidos, pero de lo que decía tenía razón el tipo. No voy a nombrar quién es. Y eso después pensé, pero la vida compensa un poco. Después mi único hijo varón, yo tengo 2 mujeres además, llegó a ser un empresario, es un hombre joven, por supuesto, pero armó todo Perform en Latinoamérica, la Copa Libertadores actual la armó él, después se fue de esa empresa, está armando su propia empresa, es un hombre muy ligado al deporte, pero no sabe nada de fútbol, digo en chiste, porque yo sé más, si veo un partido lo veo mejor yo que él, pero él sabe mucho más lo otro. Federico, te hago una consulta, volviendo a esos años, y ya estamos terminando, no sé después si los chicos tienen una más, por lo menos la última mía. Justo nombraste las elecciones que Armando quería que vos te presentaras, que fueron las del 86, que fue una elección muy cerrada entre Alegre y Armando, la primera que pierde el Puma en Boca. ¿Te sorprendió el resultado ese? Bueno, cuando yo le dije a Horacio Blanco, pero decir a Armando que se presente él, suponía que Armando ganaba. Yo supuse eso. Claro. Después, ahora cuando investigué, vi que no solo fue una diferencia de puñado de votos, sino que algunos sostienen que hubo algún escamoteo de votos. Hubo sí micros de la ciudad deportiva de gente que estaba jugando al tenis, que los trajeron a votar, pero eso forma parte de la política. Sobre el cierre, Mastrangelo, vamos a decirlo acá, con todo de Boca, usted Mastrangelo sostiene que Armando ganó esa elección. Yo lo digo en el libro. Pero fuera de eso, en las elecciones que son muy cerca por el hocico, siempre se sostiene eso. 83 votos. 83 votos, según casi toda la fuente, y 84 según lo mismo. Pues esos votos uno va... en la política siempre pasa eso.
Somos muchos lo que pensamos que ganó Armando. Es probable. Yo me acuerdo cuando terminó la elección que ganó Macri en la República, no estoy hablando de Boca. Me acuerdo que un montón de gente se enojó porque Scioli reconoció la derrota enseguida. Y había perdido por 1,5 puntos. Y a mí me parece que Scioli hizo muy bien en reconocer la derrota enseguida. Porque si seguían contando los votos y terminaban a 1,5 puntos, hubiera quedado un manto de sospecha complicado. Yo no sé qué pasó aquella vez en Boca. Sé sí, claramente, que después Alegre es uno de los responsables de haber perdido en el 95, porque Alegre no aceptó una serie de apoyos que después terminaron en Macri. Claro. Era por sostener a Heller también, era por sostener a Heller. Sí. No lo quiso traicionar, y eso habla bien también de él. Claro, porque los apoyos venían si sacaba a Heller, ¿no? Sí, si sacaban a Heller. Sí, no sé, Macri tiene una versión, otros tienen otra, pero claramente había un tándem. Si hubo un tándem de dirigencia en la historia del fútbol de Argentina, fue Alegre Heller. Claro. Tanto que muchas veces a Heller lo paran en la calle y dice, ¿usted es Alegre Heller? Le preguntan. Ese fue un tándem. Uno mostraba la cara y el otro dirigía y uno puede no estar de acuerdo con Heller en un montón de cosas. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con lo que piensa, pero claramente es un hombre manejó un banco toda la vida. Claro, seguro. Y la ingeniería financiera venía de él, desde ya. ¿no? Bueno, el banco ese era acreedor de Boca porque le había prestado contra el ingreso por el PRODE. Boca tenía tan poco cuando yo llegué que no tenía ni siquiera la plata del PRODE. Claro, esto estaba muy mal. Bueno, yo no sé si estamos terminando, si quieren agregar algo más, los chicos. A mí me queda por agregarle, dale, Diego, que como socio de Boca, simpatizante, y agradecerle, porque entiendo también que el club lo deja pasar por alto muchas veces estas historias, que no se mete tan de lleno, y como me lo transmitieron a mí, o mis familiares, y quienes me hicieron hincha a mí y socio, siempre bienvenido Federico Pollack al mundo Boca. Muchísimas gracias a ustedes. Una cosa grata que conservo en mi vida es haber pasado por Boca. Pero de esto me he dado cuenta hace unos años. La primera, cuando uno lo pasa, no se da cuenta. No, lo mismo que dice Diego, y aparte, quizás usted dice que, y poniendo también el ejemplo de Racing, que las asociaciones civiles no desaparecen, pero por ahí sí la Bombonera. Y estuvo cerquita, ¿eh? Entonces, también gracias por eso, porque a veces lo yo no sé, yo siempre supuse que si se remataba, y aun cuando se adjudicara el remate, después iba a haber un acuerdo, porque la Bombonera no era apta para ser derrumbada y hacer un proyecto inmobiliario, porque ese es un barrio muy humilde. Claro. Siempre además, nunca hubo una simbiosis entre tres cosas tan claras. No hay en ningún lugar, creo, debe haber en otro país, pero no acá. La Bombonera, el barrio y el club. Exactamente. Es todo lo mismo. Esa es la frase que me gusta, Federico. Esa es la que compartimos todos los hinchas de Boca. Bueno, entonces, si les parece, con esto le agradecemos a Federico por las palabras, por todo lo que nos dio, tanto al club como en esta charla a nosotros, y nos vamos, como dijo Diego, con esa frase. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.